Mi querido Jesús, ¿cuál tu opinión sobre este nuevo capítulo que se escribió este fin de semana en relación a los comicios, sobre todo del Estado de México y de Coahuila, y más aún en función de las actuaciones de cada una de sus autoridades electorales, tema en el cual eres experto? Te escuchamos, Jesús. Muy buenos días, Ricardo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, mira, yo creo que se cierra finalmente el capítulo de lo que es de las autoridades electorales administrativas. Al momento de que entregan las constancias de mayoría a los gobernadores electos, pues ellos concluyen esta función básicamente. Sin embargo, pues empezaremos el capítulo obviamente de las impugnaciones. Pero hay que decirlo, Ricardo, yo creo que están en gran cuestionamiento las autoridades electorales en estos momentos. Son dos situaciones muy distintas las que vivieron Coahuila y el Estado de México. En el caso del Estado de México, y aquí lo estuvimos comentando, en términos generales lo que se vivió fue una elección donde hubo una participación muy abierta y descarada de parte de los gobiernos estatales y federales. Hubo también, obviamente, actividad, un operativo o varios operativos de compra y coacción del voto, también muy evidentes y muy claros, que desde luego tuvieron finalmente un impacto en el resultado electoral. Sin embargo, en términos generales, aunque hubo ahí un problema serio en el PEP, que por lo menos dio lugar a la percepción de que había algo irregular y de que se estaban alterando los resultados, en términos generales todo indica que las autoridades electorales finalmente, desde el punto de vista de lo que es la organización y la administración del proceso, cumplieron. En el caso de Coahuila es muy distinto. En el caso de Coahuila creo que está en entredicho la actuación de la autoridad electoral administrativa, y ahí hablo de ambos, hablo del INE, del Instituto Nacional Electoral, que fue el responsable de la capacitación de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla, y hablo también de la entrega de las acreditaciones de los representantes de partidos. En ambos casos no se cumplió adecuadamente, y esto lo realizó directamente el Instituto Nacional Electoral. Pero luego, si nos vamos a lo que sucedió con la autoridad estatal electoral, con el Instituto Electoral de Coahuila, ahí hay otros cuestionamientos importantes. Vimos por una parte... A propósito de cuestionamientos importantes en Coahuila, no quisiera que se interrumpiera tu razonamiento al respecto. Se nos encima el corte programado por la computadora. Danos 2 minutos y seguimos, ¿sí? Estoy hablando con Jesús Cantú, analista político y profesor investigador del TEC de Monterrey, fue también consejero electoral, y nos hablabas de que el caso de Coahuila, en lo que hace a la actuación de las autoridades electorales, es muy peculiar. Empezabas con este razonamiento, mi querido Jesús. ¿Por qué? Así es. Bueno, primero porque hay evidentemente grandes fallas, retrasos en la entrega de las acreditaciones de los representantes de partido, lo cual hizo que en muchas casillas no hubiera representantes, por lo menos de algunas de las fuerzas políticas, sean partidos o sean candidatos. Segundo, porque se reconoce que hubo problemas serios en la capacitación electoral. Y en este sentido también tiene un impacto la capacitación de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla. Esto también tiene un impacto importante en lo que sucede en las casillas. Estos dos aspectos son totalmente responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, que no quiere asumirlo, está actuando como si todo fuera responsabilidad del Instituto Electoral de Coahuila, pero esto lo realizó directamente el Instituto Nacional Electoral. Por parte del Instituto Electoral del Coahuila hay también varios problemas. Uno, desde luego, el irregular comportamiento del programa de resultados electorales preliminares, que se quedó escasamente con el 70% de las casillas computadas. Segundo, porque se manejaron inadecuadamente los paquetes electorales. Todo esto reconocido por la propia presidenta. Cuando digo se manejaron inadecuadamente los paquetes electorales, ella reconoció que había muchos paquetes
que no estaban encintados y firmados. ¿Y qué implica esto? Pues que el paquete es fácilmente alterable, fácilmente modificable, se puede abrir, se pueden extraer boletas, se pueden introducir boletas, inclusive se puede modificar el acta. Si ya no tuviste a representantes de partidos, si pudiste designar funcionarios de casilla a modo, puedes alterar totalmente el resultado de aquella elección. Y eso es más preocupante si estas casillas que le dan el triunfo a Riquelme fueron o bien las que se capturaron en el PREP posterior al conteo rápido, o bien de este paquete de 28% de los que nunca se conocieron resultados en el PREP. ¿Por qué? Porque eso podría indicar que estamos otra vez frente a lo que sucedió en el 88, que cuando había unos resultados que daban el triunfo a la oposición, se cae el sistema. En este caso, se detiene el funcionamiento del PREP y ya no hay forma de rastrear cuáles eran los resultados electorales originales. Entonces, aquí sí podemos estar frente a algo, no estoy diciendo que hoy tengamos los elementos, pero es algo que la autoridad electoral tiene que demostrar que no sucedió así, de que la autoridad electoral también es cómplice de los fraudes electorales, también participa en los fraudes electorales. A esa conclusión podríamos arribar después de tus razonamientos, lo cual sería muy grave, que independientemente de las actitudes y prácticas de partidos y de candidatos y abusos y programas y lo que se quiera, el pensar que la autoridad electoral pudo haber sido cómplice de ciertas prácticas que contribuyan a facilitar o incrementar la posibilidad de triunfo de un determinado partido y candidato es gravísimo. Totalmente, Ricardo. Por eso yo creo que la autoridad electoral debe ser la primera interesada, pues en precisamente deslindarse. Obviamente esto estará por una parte dentro de la autoridad electoral administrativa, que debiese rendir cuentas, y aquí no acepto pues el deslinde que hacen algunos consejeros que dicen no nos pueden acusar sin que existan pruebas. No, la rendición de cuentas implica que la autoridad electoral demuestre que todos estos errores, y los errores ahí están y reconocidos por las autoridades electorales, fueron esos, simplemente errores, y no fue una cadena de hechos perfectamente concatenada para dar pie a un resultado electoral. Ellos tienen que demostrar que todos estos errores no incidieron en el resultado electoral final, porque de eso se trata la rendición de cuentas. Entonces, aunque en los dos casos hay elementos para manipular o hay actos para manipular la voluntad popular, en el caso del Estado de México, hasta lo que hoy conocemos, podemos concluir que todas estas acciones de manipulación de la autoridad electoral estuvieron por parte de los gobiernos federal y estatal y por parte de los partidos políticos. En el caso de Coahuila puede haber habido una complicidad o una participación en algunos hechos por parte de la autoridad electoral. Este es el gran, ahora sí, que el gran reto que se tiene en las próximas semanas y meses, cómo dilucidar, cómo limpiar, cómo aclarar qué fue lo que sucedió en cada una de esas entidades y no llegar con una autoridad electoral, con una autoridad muy dudosa, válgame la redundancia, para las elecciones del 2018, porque pues recordemos que en el 2018 se elige presidente, se eligen diputados, senadores y además elecciones concurrentes en 30 entidades de la República. Solo Baja California y Nayarit no tienen ningún tipo de elección y se van a elegir también 9 gobernadores. Entonces, la elección del 2018 es un gran reto. Es un paquete muy pesado. Absolutamente, es algo inédito en la historia contemporánea electoral de México. Y bueno, pues sería una gran losa estar llegando con todos estos cuestionamientos. Aquí le queda gran parte de esta responsabilidad a las autoridades jurisdiccionales, fundamentalmente a todos los tribunales, me refiero primero a los tribunales estatales, luego a las salas regionales del Tribunal Electoral Federal, o en algunos casos a las salas regionales, y en otros y finalmente a la sala superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que sin ninguna duda tendrán que realizar un trabajo muy, muy fino y muy acucioso. Mi querido Jesús, no sé si hay algún otro aspecto del que no te haya preguntado que creas que es importante tomar en cuenta en estos momentos, en este capítulo de la historia. No, pues creo que ya lo abordamos todo, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Como siempre, te mando un abrazo fraterno, Chuy. Gracias.